tuviéramos que hablar del día que nació Jesucristo, el mejor cálculo se podría hacer a partir del dato que entrega Zacarías, padre de Juan el Bautista, el cual por suerte le correspondió celebrar el ofrecimiento del perfume en el santuario en la octava suerte de Abías que le correspondía. Según el libro de las Crónicas, ¿no? Sumado a ese periodo, que partiría el séptimo mes del calendario judío. ¿Y por qué el séptimo mes? Porque en ese séptimo mes, después que volvieron del exilio a Babilonia, ellos reiniciaron los sacrificios y los ministerios en los santuarios. Sumado a eso, a esa evidencia, ¿cierto? Y además que el ángel Gabriel declara de que fue anunciado a María el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, justo cuando se cumplió el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Siguiendo todos esos cálculos, aproximadamente nuestro Señor Jesucristo podría haber nacido en el mes de abril. Pero lo importante del evento es que Dios, independientemente de la fecha que se celebre, ¿cierto?, sí manifestó a su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Sí estaba anunciada por la Escritura y estas se cumplieron en el día que nació. Así que, bueno, me dediqué la semana a investigar todas las fechas que ahí se habían puesto, ¿no? Y bíblicamente esa la tenía yo en la mente hace tiempo, pero es la que no se puede refutar bíblicamente, es la que firma. Puede haber variaciones, porque a esto la extrañeza es que los días de los hebreos supuestos son de días lunares. Y no son de 27 días, sino que es más complejo, tiene que ver con que la luna esté a cierta distancia del sol en el horizonte para que recién se cumpla el mes. Es decir, estamos hablando de 29 como y tantas fracciones de días. Y además que ellos fijaban los días, si eran 29 días o 30 días al final de cada mes, de acuerdo al testimonio de 3 o más testigos, si habían visto la luna o no. Así que es muy complejo. No debemos hacer nuestra confianza en que tiene la fecha exacta uno del día del nacimiento, porque en realidad lo que importa, ¿cierto?, y lo que realmente importa es que la Biblia fija el momento en que nació, en los días de Augusto, ¿cierto? César. Cirenio dice gobernador de tal parte de Siria, y estos son personajes históricos. De hecho existió César Augusto, Cirenio sí. La historia no concuerda con la historia, ¿cierto? Herodes el Grande también, que fue el que dio la orden de sacrificar a los niños inocentes. Esperando encontrar ahí un Mesías para matar al que se decía que iba a ser el rey de Israel. Pero nosotros, ¿cierto?, en esta oportunidad queremos recordar la historia del nacimiento del Señor Jesucristo de una perspectiva bíblica, más bien diría yo profética, porque la evidencia que tenemos que Dios estaba con nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia de que Dios está con nosotros? Evidencia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Isaías? ¿Se acuerdan cuál es la evidencia de que Dios habló a Israel? La evidencia que tenemos nosotros como cristianos de la existencia de Dios es la profecía. La profecía, ¿por qué? Recuerden cómo Pablo defiende la profecía. El profeta puede decirte lo que hay en tu corazón. Por otro lado, la Biblia dice, nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre que hay en él, ¿cierto? Como el caso de la mujer del pozo. Este hombre no me conoce, ¿cómo sabe que yo he tenido tantos maridos, ¿cierto? Y por otro lado, porque Dios anuncia lo por venir, como dice en Isaías, ¿cierto? Vosotros sois mis testigos, dice. Y mi ungido, ¿quién era su ungido? Israel. Sacaban todos los hijos, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso en Israel? El pueblo que tiene ojos y no ve. ¿Quién era ese pueblo? Un pueblo que iba a oír, registrar, pero no entender. Por eso él es un siervo que ve muchas cosas, pero no entiende. Ellos escucharon la voz de los profetas y la registraron, porque no podían dejar de reconocer que el que le iba a hablar a un profeta debido a que lo que ellos anunciaban en el futuro se cumplía. Pero no se dan cuenta que junto con eso iban recopilando las profecías que anunciaban el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces todas estas promesas
que fueron recopiladas por ellos, ellos las leían cada sábado en la sinagoga, pero no reconocieron al Mesías cuando se manifestó entre ellos ni cuando se cumplieron con él. Entonces la evidencia que tenemos nosotros de la existencia de Dios en medio de nosotros es su Espíritu. De hecho, el creer que Jesús es Hijo de Dios es creer a lo que los profetas han dicho. Es creer al espíritu de profecía que hubo en ellos, de los cuales Apocalipsis dice, el testimonio de Jesucristo, dice, es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Eso es muy importante entenderlo. Y eso es lo que nosotros nos anima a perfeccionar la fe, porque antes que las cosas fueran ocurridas, o sea, antes que las cosas ocurrieran, Dios las anunció. Esa es la evidencia de la existencia de Dios en medio de su poder. Así que vamos a partir abriendo en Hebreos 1, nos sirve a nosotros. El propósito de todo esto Hebreos 1 dice lo siguiente, versículo 1. En sus escrituras se registra quizás algo similar a lo que voy a leer aquí. Dice, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó, por herencia, más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios, lo cual no aparece en nuestra Biblia, aparece en la Septuaginta griega y la traducción del hebreo al griego anterior al nacimiento de Jesucristo. Ahí aparece y lo he investigado y aparece. Pero de los dos textos que se citan, a ver, tenemos el número en el versículo 5, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Hebreos 1:5. Ah, qué lindo. Poder ahora así rápidamente. Uno dirá que es muy fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil dar cuenta que aquí está hablando de un salmo. Ah, está citando la escritura, pero ¿qué salmo? Hebreos 1:5 dice, tú eres mi hijo. ¿Qué más dice? Yo te he engendrado hoy. Hoy yo te he engendrado. Hoy yo te he engendrado. Hoy yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, o sea, para él lo mismo. Para que aquí lo saco yo y otra vez. Cuando uno dice otra vez es como un bis en un canto. El hermano alguien lo sabe decir. Cuando uno dice bis se repite. Lo anterior exactamente. Entonces, para el que escribe, lo que va a decir después es exactamente lo anterior. Cuando dice, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Eso es segundo de Samuel. Yo seré el padre y él me será el hijo. ¿Usted cree que estos dos textos están ligados por casualidad?
Te voy a mostrar que no hay una casualidad aquí. Me dirán, no, pero ¿cuál casualidad si se ve que son lo mismo? Me está diciendo, bueno, aquí por algo estoy diciendo otra vez, ¿cierto? Estas palabras tan sencillas que uno lee, a veces tienen una connotación profunda. Y una las pasa de largo. Ah, sí. Aquí dijimos que esto aparece, está citado en el Salmo 2, ¿cierto? Ya vamos a ir al Salmo 2, y ahí le voy a hacer una pregunta a usted. Y me la hago yo también. Salmo 2. Y este está... No hay el Salmo, disculpe hermano. Usted dijo 2 Samuel, también está escrito en el Salmo 89, ¿cierto? ¿Cierto? Yo seré el padre y él me será mi hijo, ¿cierto? Vamos a verlo también. Segundo Samuel 7:14 lo dice también. Pero aquí les voy a hacer una consulta yo para que ustedes mismos se hayan dado cuenta de lo importante. Dice, alcanzó más excelente nombre que los ángeles. El de hijo. Entonces aquí dice que nuestro Señor Jesucristo tiene por herencia mayor nombre que los ángeles. Después de la tentación en el desierto, ¿quiénes servían a Jesucristo? Los ángeles. ¿Qué si le pido a mi padre 12 legiones me las daría? Jesús habló que tenía autoridad sobre el reino. Lo conocían, parece, ¿cierto? Pues lo obedecían. Entonces, tenemos aquí una evidencia del que quiere hablar acá. ¿Por qué esto de los ángeles? ¿Quién se le apareció a Moisés en la zarza? ¿Se acuerdan de la historia? Lo sabemos porque nos enteramos por Esteban, ¿no? Pero si ustedes leen en el libro del Éxodo, dice que un ángel se le apareció en una llama de fuego en una zarza. Es decir, la llama de fuego, tal como dice el Salmo que hace su espíritu llama de fuego, era un ángel en forma de flama que tocaba la zarza pero no la consumía. Era un ángel. Y fue hecho, dice, voz de Jehová. A eso se toma Esteban cuando dice, ¿no?, que recibiste la ley por disposición de ángeles, dice, y tampoco la guardaste. Y si Jesús es mayor que los ángeles, ¿qué significa entonces? Si la palabra dicha por ángeles fue firme, ¿se recuerda? Y toda rebelión recibió justa retribución, ¿cómo acabaremos nosotros si tuviéramos en menos una salvación tan grande? ¿Comprenden? Si Dios fue severo con los que desecharon la voz del ángel que les habló, y el que habló también en el monte Sinaí fue un ángel también, porque también Esteban dijo que les habló en el monte Sinaí. Y qué sorpresa, el primer monte donde le había hablado el ángel fue el primer monte después donde Dios se manifestó a ellos cuando volvió con el pueblo Moisés. Pero el punto es el siguiente, de que Jesucristo mayor que ángeles es. Por lo tanto, Dios no nos está hablando ahora por un ángel. Dios habló por profetas y habló a los profetas por medio de ángeles. Ahora nos está hablando por medio del Hijo. Eso es lo que está diciendo. El cual alcanzó más excelente nombre que ellos. Cuando Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Y luego, ¿cierto? Dice, hoy yo te he engendrado, y dice después todo lo demás referente a lo que sería el reino del Mesías. Por lo tanto aquí, tal como las cosas tienen necesidad de obedecer la palabra de Dios, el sol sale porque tiene la obligación de Dios de salir. Dios le mandó bien. De poquito no sé si se está convenciendo de que la materia es como algo que vibra. ¿Qué será quizás esa vibración sea la palabra de Dios que todavía está firme en ella?
Y uno pensar cosas así, ¿no? Pero es por mandato de Dios. Hay cosas que son mandadas de Dios para siempre, y cosas que son temporales, y cosas que Dios cambia en el tiempo con su palabra. Pero es su palabra la que tiene la necesidad de ser obedecida, ¿sí? De hecho, los discípulos vieron eso en Jesús. Manda, dice, las cosas y lo obedece. Cuando cayó y apaciguó la multitud del mar de Galilea. Bueno, aquí voy entonces, tenemos claro que en hebreo nos está diciendo. Tenemos a alguien, ¿cierto?, que ha sido enviado después de todos los profetas. El último profeta, quizás porque dice en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó el heredero de todo. ¿Por qué dice heredero de todo? Porque está recordando la parábola de Jesucristo. La parábola de Jesucristo que le enseñó a los hebreos, ¿cuál era? Mandó a los siervos, los mataron, para que le devolvieran el fruto al Señor de la hacienda. Después mandaron, mandé a mi hijo, tendrá el respeto de él. Pero ¿qué dice las Escrituras? Dijeron, este es el heredero. Matémoslo, y la herencia será nuestra. Por eso dice, heredero de todo. Es decir, al que es heredero de todo, aunque ellos pensaron que se deshicieron de él, Dios lo sentó a la derecha de él. Y por eso dice aquí, declara, en el versículo 3 al final, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, como lo dice Isaías 53, por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué texto está citando aquí? ¿De que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas? Salmo 110. ¿Cierto? Donde dice, siéntate a mi diestra. ¿Cierto? Y donde también antes se dice, dijo el Señor, que según la palabra que explica Cristo, David está diciendo y llamando Señor a Jesús. Por lo tanto, si David llamaba Señor a Jesús o al Mesías, ¿cómo puede ser hijo de él? Lo que está diciendo a Jesús claramente que cuando Dios dice que es descendiente de David, no está diciendo que existió solamente de David en adelante, que él es antes que David. Porque si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y recuerden que Jesús dijo que era antes de Abraham, ¿recuerdan? Antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, todas estas cosas que Jesús declaró fueron realmente sorprendentes. Pero en la Escritura había cosas que las demás no podían explicar. Y por eso quiero que vayamos al Salmo 2. Dejemos aquí un poquito de hebreo, Margarito. Y vayamos al Salmo 2 y les voy a hacer una pregunta. Que para mí esto lo explica casi todo. Y la pregunta es la siguiente. A lo mejor es muy sencillo, pero a veces las cosas de su sencillez pasan muy rápido por los ojos. Miren. Y aquí se me cuentan estas cosas que vienen leyendo y que son realmente sorprendentes de la Escritura. Por ejemplo, dice, este salmo describe que las gentes, los pueblos y las naciones se han amotinado contra Dios y contra su ungido. Y en ese contexto dice que ellos desean liberarse del gobierno de este ungido. ¿Cierto? En el versículo 3, por ejemplo. Al decir, sacamos las coyundas, que son los avarejos con los cuales se guían a los animales de carga, ¿cierto? Y echemos de nosotros sus cuerdas, y cuando se son sujetados, ¿cierto? Dice que el que muere en los cielos se reirá. Ese texto es realmente escalofriante. Cuando dice que Dios se ríe, entendemos que no es una risa que le haya causado alguna broma, sino que se ríe de la torpeza de ellos. Es como cuando Dios dice, ¿alguien podrá forzar mi fortaleza?
¿Quién que se levantó contra él y se le fue bien? ¿Cierto? No hay quien de mi mano libre, dice. Entonces, ahí podríamos explicar entonces el hecho de que Dios se ría de esta altanería de ellos de querer. ¿Por qué? Porque si Dios envía a su Hijo o quiere gobernar por medio de su ungido las naciones del mundo, el mundo entero no desea eso. Entonces, lo que hoy debe enterarse el 25 de diciembre, fecha quizás no exacta, el mundo, es que Dios, al manifestar a Jesucristo, manifestó la intención de tomar el gobierno de este mundo de una vez y para siempre. Ese es su intento y Dios no lo ha cambiado. Y ya tenemos la manifestación clara y cierta de que Dios así lo hará, porque de quien este salmo habla, ya vino a este mundo anunciando la buena nueva. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Pero también dice que viene a anunciar el día de la venganza del Dios nuestro, en el Salmo de Isaías 61, ¿se recuerdan? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero posteriormente ¿qué viene? El día de la venganza del otro día. Jesús decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el día de la venganza. Y hoy, antes que ese día venga, es día aceptable aún para ponerse en paz con Dios por medio de Jesucristo, quien vendría y vino ya y murió a morir por nosotros para pagar nuestros pecados. Y Dios, para darnos certeza de esta verdad, lo resucitó sentándolo a su diestra, para que sea aquel mismo quien nos resucite. El que dio su vida por nosotros es el que nos da la vida a nosotros después, tal como Dios se la dio a él en la resurrección de Cristo. Entonces aquí la pregunta que yo hago es que el contexto que vivimos es eso. Este reino de Dios se está introduciendo en la tierra. Ya lo vemos en la manifestación de Jesucristo. Jesús es como Colón, ¿cierto? El que puso el pie en la tierra. O como, ¿cómo se llama el primer astronauta que puso el pie en la luna? Armstrong. Puso el pie también. Él es la primera muestra de que esto es una invasión. ¿Cierto? Dios viene a gobernar la tierra. El Señor viene a vivir con nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso dijo, enviaré a mi hijo. ¿Cómo termina la historia? Mataron al heredero. ¿Pero qué hizo el Señor de aquel hijo? Dice, vino con su ejército y a los que lo hicieron esto, de matar a su hijo, los destruyó miserablemente. Es decir, quieran o no, el mundo entero es combinado a arrepentirse de sus pecados, porque viene un reino de justicia, el cual capitanará y gobernará el Señor Jesucristo. Lo dicen todas las Escrituras. Por lo tanto, el mundo actual tiene sus términos. Dios lo pesó en balanza, tal como a Babilonia. Y además, las mismas profecías de Daniel nos dicen que después del cuarto reino no va a venir otro. Y después de este reino cuarto, que se subdividirá en muchos reinos pequeños, débiles, viene el reino de los santos de lo Altísimo. Y Dios le dará el reino, dice los santos de lo Altísimo. Y la piedra que cae del cielo destruirá todos los otros reinos. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en los postreros días del mundo. Miren, los discípulos veían a Jesús y estaban cumpliendo las escrituras con ellos. Ahora han pasado casi 2000 años de ese momento, ¿cierto? Y nosotros ahora vemos con 2000 años de lejanía un evento que para los discípulos era algo concreto que estaban viendo. ¿Cómo mayor no podríamos estar nosotros en los últimos días del mundo? Pero sí es necesario que hay profecías que se cumplan, como la manifestación del anticristo, apostasía ya hay. Ahora, lo que quiero llegar es lo siguiente. Tenemos a Jesucristo mayor que los ángeles, sentado en la diestra de Dios, porque Dios lo ha declarado a su Hijo. Esa es la declaración de Hebreo. Claro, y además, sentándolo tiempo a su diestra, nosotros decimos, bueno, es su Hijo, pero si yo le preguntara, ¿en qué sentido está diciendo que es Hijo? ¿Cierto? Porque todos nosotros lo podemos estar diciendo de boca, ¿cierto? Y no lo podemos explicar. Y eso es lo que yo propongo hoy día con una pregunta. Cuando el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, dice, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿cierto? Sabemos que la respuesta está en Hechos 13, ¿cierto? Dicha por los mismos discípulos.
Pero si yo estoy en los días de David, no existe el Nuevo Testamento, ¿cómo puedo entender yo qué se refiere a ese versículo? ¿Cómo pueden entender los antiguos de quién está hablando aquí? Lo más interesante de todo esto, ¿cierto?, es que uno puede hacerse la pregunta: ¿quién escribió este salmo? Según lo que nosotros entendemos. El mismo David. Bueno, el mismo Nuevo Testamento da testimonio que lo escribió David, y para los hebreos ninguna duda que fue un salmo de David. David está diciendo: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. David lo está diciendo, pero aquí hay algo raro. ¿Adivinen qué? David está diciendo en el Salmo, si yo tomo, él escribió un Salmo donde dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué es lo raro? Si se lo aplico a David, ¿dónde está la rareza? No, supongamos que estamos en el momento en que fue escrito el Salmo, David estaba con vida. Pongamos en ese tiempo. David dijo: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Siglos después, se está explicando que, ¿cierto?, de que se está refiriendo a otro, no a David, ¿cierto? Pero en los días de David, ¿cómo lo podríamos entender? Si no tenemos Nuevo Testamento como apoyo. ¿Cuál es lo raro? Es muy sencillo. Imagínense que a mí se me ocurriera decir: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero si el papá de este tipo es José María. ¿Quién era el papá de David? Miren qué bueno, se lo canta. Eso es lo raro que le decía, y lo básico. Ustedes dicen: mi hijo eres tuyo, te engendrado hoy. Si David lo está escribiendo, ¿cuál era lo raro? Que tenía padre, que le haya sido engendrado por un hombre. Pero ¿cómo lo podría Dios engendrar a él? Si ya lo había engendrado, si ya había sido engendrado de hombre. Está claro entonces que está hablando de otra cosa que no se está entendiendo. Entonces, lo que yo puedo decir simplemente es que la evidencia de que está hablando de otro era la contradicción que se producía al pensar de que David había sido engendrado por Dios. No podría ser engendrado por Dios directamente, porque lo había engendrado por la voluntad de Dios, ¿sí?, a través de Isaí su padre, ¿cierto? Miren qué interesante verlo así, ¿cierto? Porque uno toma todos los días salmos, pero bueno, es como muy obvio, digamos, ¿cierto? No es tan obvio cuando uno está leyendo este texto. Acuérdense que el mismo tipo que leía Isaías 53, el eunuco, preguntó: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque leía que alguien había sido llevado a la muerte como cordero. Entonces la duda que tenía el etíope cuando Felipe le predicó el Evangelio a través de Isaías 53 era si que estaba sufriendo era David o era otra persona. Y aquí entonces claramente se está hablando de alguien que será engendrado por Dios. No se refiere a David, porque David, cuando estaba escribiendo ya, había sido ya engendrado. Entonces estaba hablando de otra persona. Un poco obvio, pero evidente. David no podía haber sido de quien estaba hablando, porque ya había sido engendrado por Isaías. Por eso está ahí vivo hoy, escribiendo este salmo. Pero por otro lado, ¿cierto?, queda abierta la consulta de quién se podría estar refiriendo, debido a que alguien que vendría lo engendraría el mismo Dios. Y ese es el misterio. ¿Cómo Dios lo engendraría, cierto? Otra cosa, que es imposible creer que fuera David. David, cuando está escribiendo, dice: yo te he engendrado hoy, se refiere al día que está escribiendo el Salmo, ¿cierto? Y ese hoy, ¿cuándo puede ser? David había sido engendrado por mucho tiempo atrás de su propio padre. Usted sabe lo que es engendrar, ¿cierto? Los que han tenido hijos saben lo que es engendrar, los mujeres saben lo que es concebir.
Entonces, Dios aquí está manifestando su voluntad de esta forma, diciendo a través de David de que a este Mesías, ¿cierto?, Dios lo ha engendrado. Luego dice que este Mesías en el 8 tendrá por posesión todos los términos de la tierra y quebrantará a las naciones. El verso 9, con vara de hierro. Y ahora dice: y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid al Señor, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Saben lo que es servir? Sométanse a Jehová. Al decirle que se sometan a Jehová, también le está diciendo: sométanse al ungido de Jehová. Por eso dice: besad al Hijo. Besar al Hijo es reconocer su autoridad. Les voy a contar una historia hermosa de esto. Besar a Jesús es similar a lo que hizo Samuel cuando ungió a Saúl. Le ungió con aceite, lean las escrituras, dice, y le besó. Samuel, el profeta, besó a la mejilla de Saúl cuando después de haberlo ungido. A mí se me dieron los ojos de lágrimas cuando le dije: ahora entiendo qué significa esta cosa. Eso es lo que es besar al Hijo. Reconocerlo como el Mesías, el ungido del pueblo, el rey, el capitán de Israel, el capitán del mundo, en este caso el rey de reyes, que nos capitaría hasta las capitanalidades, dice, hasta la muerte, dice un salmo. ¿Entienden entonces lo que es besar al Hijo? Es reconocerlo, de que es el que está sobre ti, que Dios lo ha puesto para tu bien por rey tuyo. Todos nosotros, ¿cierto? A diferencia de esto, Jesús en el Getsemaní recibió un beso de traición de los suyos. Pero los que creemos en Él, besamos su rostro, los que reconocemos a quien Dios lo ha levantado por rey de reyes. Y doy gracias a Dios porque leyendo la Escritura uno va aclarando más los conceptos, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver entonces que aquí el mismo hecho de que David no pueda hacer el cumplimiento de esta profecía es lo que la dejaba para un futuro, para los que leían esta Escritura. Digamos que cualquiera se podría perder aquí. Y Dios hizo dificilísimo que pudiese ser comprendido salvo por quienes que Dios para ver cómo su Espíritu las cosas. Por eso es que estas cosas, este es el misterio del Evangelio que está encubierto, dice Pablo, ¿cierto? Que es agradable a nosotros. Fíjense que nosotros ahora con la tranquilidad que podemos leerlo y podemos entenderlo. Aquí también después dice: yo seré el Padre y Él será mi Hijo. ¿Cierto? Eso lo podemos leer como lo citó nuestro hermano en dos partes, ¿no? 2 Samuel 7:14. Pequeño afecta. Lo que escribe Samuel es antes que Daniel. Claro. Y Daniel hablaba del pacto, o sea, del reino de Dios. Entonces, Samuel tuvo el anticipo del reino de Dios. Qué bueno. Qué bueno que estemos viendo lo de Dios. Qué maravilla más grande. Que lo que estamos leyendo, que lo podamos entender. Dice en el 7:14 atroz: voy a leer el 12, dice: cuando tus días fueren acabados o cumplidos y durmieres con tu padre, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas. Esta frase, ¿a quién es parecida? ¿Se recuerdan de Abraham? No te heredará este sino uno que salga de tus entrañas, porque pensaba que le iba a suceder un siervo a Abraham, ¿cierto? Mas Dios le dijo: no, va a ser uno que nazca de las entrañas. De lo imposible, es decir, del nacimiento de dos abuelos, no hay abuelos, y era imposible que tuvieran hijos. Así que dice: yo estableceré, dice, ¿cierto?, tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, ni siquiera el que edifique la casa, ¿cierto?, sino que el que viene mucho después. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres.
y con azotes de hijos de hombres. Empero, dice, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Y esto fue una visión. Porque dice, conforme a estas palabras y conforme a todas las... Dice, esta visión, así habló Natán a David. Bueno, dice después, más adelante, verso 25, dice, ahora pues Jehová Dios, la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, despiértala. Despierta, ¿sabe lo que significa eso? Hónrala, Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros de que Dios está con nosotros si no es a través de lo que Él ha revelado? Es ahí cuando nos conectamos con Dios, cuando nosotros creemos en las Escrituras y esperamos en ellas. Porque son palabras que no volverán nunca a Dios vacío. Y dice, no, despiértala para siempre, ya conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y dígase Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Dice, porque tú, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Y ahora, pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras serán firmes, ya que has dicho a tu siervo, esté bien. Dice, tenlo pues ahora a bien, y bendice la casa de tu siervo, para que perpetuamente permanezca delante de ti. ¿Cuál es la bendición entonces de Dios para con nosotros? De que la casa de David, su reino, permanezca para siempre. Si ahora bendice, dice, estas palabras están dichas para la colección, no. Dice, tenlo pues ahora bien, y bendice la casa de tu siervo, para que perpetuamente permanezca delante de ti, pues que tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces, esta es una bendición de Dios, traer un gobernante de la casa de David, ¿cierto? Para que nos bendiga. ¿Cómo nos va a bendecir este que ha venido de la casa de David, ¿cierto? ¿Cuál es su bendición para nosotros? ¿Cuál es la bendición del Señor Jesús a todo el mundo? David bendijo a todo el mundo cuando estuvo en vida. Aprovechó a lo que estaba en torno a él, ¿no? Y quizás llegó hasta lejos, pero por ahí. Pero Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De este día final, cuando Dios destruirá las naciones que están amontonadas contra el ungido de Jehová, contra Cristo. Y Él ha bendecido a todas las naciones del mundo porque cargó Dios en Él el pecado de todos nosotros. El apóstol Juan dice, y Él es la proposición de nuestros pecados, y no solo de nuestros, sino de los de todo el mundo, dice. Por lo tanto, Él es bendición a nosotros porque trajo perdón, limpieza de pecado y paz para con Dios por su muerte y su resurrección. Entonces, ¿cómo podemos entender a eso que Jesús sea hijo de Dios? ¿Cierto? Bueno, aquí tenemos ya un adelantamiento. Jesús es mayor que los ángeles por el hecho de que nadie de los ángeles Dios lo ha llamado a su hijo. Solo específicamente a alguien a que se refiere el Salmo 12. ¿Que era de dónde? De la simiente de David. Y Dios prometió hacer estable el reino de David para siempre. Y esto lo podemos volver a leer en el Salmo 89. Vamos al Salmo 89. Que es un compendio.
Leanlo cada cierto tiempo este pasaje, que les va a arrojar mucho entendimiento en cuanto a las otras profecías. Porque en realidad todas las profecías terminan aproximadamente hablando de lo mismo en su tendencia, de ese día en que Dios manifiesta al Mesías. Me voy a saltar varios versículos. Dice: quiero que por favor tengan en su corazón este pasaje del capítulo, si lo pudieran, 89:2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios establecerá su misericordia para siempre. ¿Pero dónde? ¿Dónde lo ha declarado? En los mismos cielos apoyarás tu verdad. Y aquí dice: ¿por qué apoyó su verdad en los cielos? Porque hizo un pacto con David, su siervo David, diciendo: para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Quiénes celebran en los cielos? ¿Quiénes celebran en los cielos? Hay gente que celebra en los cielos, que celebra en los cielos al parecer. Pero también dice: ¿quién será semejante a ti, Jehová? Dice, como entre los hijos de los potentados, Dios terrible en la grande congregación de los santos. Formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Después dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno a ti. Tú tienes dominio sobre la bravura del mar. No saben cómo me consola este pasaje. Dice: cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Por qué está diciendo eso? Se empezó a poner medio marítimo, digo, en su forma de hablar ahí, porque se le produjo. A ver, habla del entendimiento espiritual. No que se imaginen cosas. Acuérdense del Salmo 2. Que se amotiven la gente. Ya. ¿La gente qué son? Salmo de Apocalipsis, la que hagan la mención. El mar. El mar, las aguas. Entonces cuando dice: tú detienes el dominio de la bravura del mar, tú sujetas a las naciones. Eso le está diciendo. Tú tienes potestad sobre las naciones. ¿Cierto? Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y empieza a hablar con lo que ha hecho, ¿cierto? Que es cielo, la tierra, la plenitud, todas las cosas son suyas. Después dice: tuyo es el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. ¿Por qué está hablando de la diestra de Dios? Porque la diestra de Dios va a ser gruesa, dice por ahí. ¿Alguien ha aceptado a Dios a su diestra? Salmo 110. Siéntate a mi diestra. Entonces dice, no es más adelante, verso 14 dice: justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia de dar delante de tu rostro. Saltando un poquito, dice: más adelante dice, en el 19, entonces hablaste en visión a tu santo. Me calza con lo que anterior, porque el otro había dicho que era una visión, ¿se acuerdan? Que fue revelada. Y dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: yo he puesto el socorro sobre el valiente. Esto me suena clarito a lo que dijo antes. Dice: tuyo es el brazo con valentía. ¿Quién es ese valiente? Pero anteriormente, ¿a quién se refería? A David. Y David era valiente, ¿no? Sí. Sobremanera valiente. ¿A quién no le temía? Al león. ¿Y quién más? ¿No le temía? Al oso. Porque Jehová nos entregaba. Eso se lo dice un creyente. No lo puede decir un incrédulo. ¿Se recuerdan? Pero sí, ¿por qué va haciendo así? No, es que yo cuando cuidaba la oveja de mi papá, por decirlo así. No, yo libraba la presa de la boca del león y era el oso. Y era el menor de los hermanos. Lean la escritura.
pero con un corazón que Dios, no, incluso yo creo que siempre hay niveles de valentía, pero de no tener temor a fieras de ese tipo, lo hizo mirar al gigante como uno más, ¿no? Y esto por el poder de Dios, y no se atemorizó como pastor Israel. Si Dios no hubiera dado ese valor a David, todavía quizás estaría sirviendo a los filisteos. Pero este socorro sobrevaliente es alguien que no le temió a la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo, no solamente, ¿cierto?, fue despreciado por algunos, porque David fue despreciado por algunos, no. Jesús fue despreciado de todo el pueblo y tuvo que tener el valor de hablar la verdad, a pesar de que iba a ser despreciado de toda su nación. Y aquí vemos entonces, dice: he hallado un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, ungido con aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará, no lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Alguien por ahí me preguntaba, me decía: así que tú te sientes bendito, recontra bendito. Fíjate que yo soy bendito con Abraham y soy bendito con David. Porque la bendición de Abraham es la que en su simiente se le han metido todas las familias de la tierra. Y también en David, ¿qué nos dice Dios? ¿No? Que nos ha levantado, dice, en la casa de David, un Salvador. Y ese Salvador, ¿qué me dice a mí? Que mis pecados me son perdonados. ¿Cómo no voy a ser yo bendecido? Si esa bendición me pone en paz con Dios, de tal manera que yo puedo enfrentar a la muerte sin temor, sabiendo que ella no se apoderará de mí, sino que es una ballena que me habitará en las playas eternas, ¿no?, del reino de Dios, donde llegue el día de la resurrección. Dios entonces aquí nos está diciendo que se había propuesto generar en David un reino estable para siempre. Pero por favor, aquí abramos los ojitos un poco más. Las naciones se están deshaciendo, porque Dios lo ha puesto término, ¿cierto? Se están dividiendo. En los pies de la estatua lo vemos. ¿Qué está pasando con el reino de David? ¿Qué está diciendo Dios de él aquí? Que se está dividiendo. ¿Ven la diferencia, no? Las naciones, los cuatro reinos, o sea, el cuarto reino, que después se subdivide en hierro y en barro, que Daniel ve en la visión, se está dividiendo. Vemos hoy que lo que fue Roma es un conjunto de países, ¿cierto?, de distintas etnias, que se tratan de poner de acuerdo y se hacen guerra unos a otros, pero no lo logran totalmente. Hace poco se salieron de la Unión Europea algunos países importantes. ¿Qué les parece? Pero el reino de David se dice que va a ser estable para siempre. ¿Qué les parece? Veo las dos, puedo ver las dos cosas juntas que Dios está diciendo paralelamente, que los reinos de la tierra han llegado a su fin, se están subdividiendo por causa de eso, y el reino de David se está haciendo estable y firme. Porque aquí dice: Pastor, el reino de Cristo también tiene apostasía, o sea, también se hace débil. no es débil el reino de Cristo. No, pero se le está yendo gente. Pero eso no significa nada. El reino es firme. A ver, una cosa es lo que yo opine y vea, y otra cosa es lo que Jesús sabe y conoce. Yo conozco mi oveja. Dice, porque vosotros dicen, no soy de mis ovejas, como os he dicho. Ya, pues entonces, aquí podemos estar llenos. Pero ¿te crees que yo me confío de la gente que viene, del nombre? Yo sé que aquí está, solo Dios conoce los corazones. Si la labor de mí es muy poca la que puedo hacer yo, es muy exigua, no tiene nada que ver el que obra es Dios, no. Por eso yo nunca he mirado el número. Nunca he mirado el número. Nunca me he preocupado que venga uno, que no venga ninguno. Lo que me importa es que la palabra que hable aquí sea de estar conforme a lo que Dios ha dicho, porque si es así, voy a ser libre yo. Y el que la venga con fe y la escuche, y Dios es de Dios, la va a recibir. Por lo tanto, nosotros sabemos que el reino de Dios se hace firme. Y dice: mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores. ¿Qué aborrecen al hijo de David? El que aborrece a Jesucristo aborrece a David, porque David, de la descendencia de él, Dios lo levantó. ¿Entienden lo que quiere decir? Y el que aborrece al hijo se gana la condenación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho a vencer solo bien sobre nosotros, a darnos promesa de vida eterna.
y mi verdad y mi misericordia serán con él. Y en mi nombre será ensalzado su cuerno. En mi nombre será ensalzado su poder, dice la Biblia. O sea, el cuerno, gracias a Dios, el cuerno, el poder de Dios, va a ser exaltado en este descendiente de David. Va a ser grande. Las naciones no van a poder contra él cuando se manifieste la luz del cielo. Por eso lo muestra Apocalipsis, un caballo blanco. Leía a mi hijo, yo, mira hijo mío, dice aquí la escritura, con el espíritu de su boca dice, matará al impío. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis, que dice, salir una espada aguda con la artillería de las naciones. Eso es lo que el Salmo 2 decía. Que las naciones que se van a reunir contra él, el Armagedón, van a procurar quitarle la vida al Mesías, mas el Mesías los va a destruir en su venida. Va a establecer el reino en Cristo. Y Dios entonces aquí está diciendo que el reino de David es estable para siempre, es como el sol en el cielo. Por eso cuando yo veo el sol digo, mira, ¿qué dijo Dios de David? ¿Qué dijo? Así como ese sol salió hoy día, ¿qué me dice de David? Que para siempre le ha edificado Dios su reino. Por lo tanto, ¿cómo voy a dudar yo si Dios lo escribió en los cielos? En el mismo cielo dice. Hiciste notoria. ¿Lo dice aquí? En los mismos cielos apoyarás tu verdad. Si el sol sale, viene Cristo. El reino del Mesías es estable. Eso es lo que Dios quiere que creamos. Podemos saber muchas cosas, pero si no las creemos de todo corazón, no consolarán nuestra alma. Vendrá por ahí las aves del cielo y arrebatarán la palabra. La vejez, el dolor de la vejez, el no tener hijos, el no tener cosas materiales, o el tener muchas, van a robar la palabra. Esta palabra es sublime, sobre todas las cosas. Dios apoyaba la certeza de eso en la salida del sol, imagínense. ¿Qué te apuesta que mañana no sale el sol? ¿Quién apuesta que no viene Jesucristo? ¿Se fijan, mi hermano? Entonces, si Dios ha salido de su boca, ¿se retractará? Entonces, por eso es que nuestra fe y nuestro tiempo invertido en esto es productivo y muy bien hecho. Y muy bien empleado, perdón. Cierra un poco y dice aquí, y aquí yo creo que también queríamos llegar todos quizás. Y en mi nombre se le ha ensalzado su cuerno. ¿Quién dijo eso también? Ana. Dios ensalzará el cuerno de su ungido, de su Mesías. ¿Se acuerdan cuando termina diciendo? Sí. Ya. Maravilloso. Entonces esta mujer que pedía hijo, no recibió revelación de Dios que Dios ensalzaría el cuerno de su ungido. Y aquí Dios dice, y en mi nombre se le ha ensalzado su poder. Cuerno significa poder. Es decir, que el poder de Cristo va en aumento. El mismo dijo de San Juan, mayores obras que esto os mostrará, de suerte que es maravilla. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, el Hijo a la que quiere da vida. Y después dice, a continuación, vendrá hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, le está diciendo en el fondo, ustedes que me ven poca cosa aquí, me verán resucitar de los muertos en el día que el Señor, el Padre me envíe, porque el día de la hora no sabe solo el Señor. En ese día, cuando yo levante a los muertos, vean a honrar como honran al Padre que me envió. Recién me van a reconocer que yo estuve con Dios. Recién van a creer que esto de enseñar, de resucitar muertos, no lo aprendí con los egipcios, o con artes mágicas fraudulentas, o usando mal el nombre de Jehová, o como dicen los judíos practicando necromancia. No, porque el Padre me envió, porque yo procedo del Padre. Ese día lo conocerán cuando yo venga y levante a los muertos. Acuérdense, dice que todo ojo le verá de los que están vivos en ese día, ¿sí? Entonces aquí dice, asimismo pondré, dice, su mano en la mar y en los ríos su diestra. ¿Cierto? Él me llamará, mi Padre eres tú. ¿Se acuerdan que hay un ángel en Apocalipsis que pone su pie en la tierra y otro en el mar? Algo muy parecido a lo que leemos. ¿Qué significa poner pie? Tomar posesión. ¿Y saben lo que dice el ángel? ¿Se recuerdan? Que el tiempo se ha acabado. O sea, Dios viene a tomar el reino de esta tierra por medio de este ungido. Estas palabras son detonantes de lo que Dios tiene presupuestado hacer. Estas palabras se tienen que cumplir.
no pueden no cumplirse. ¿Me entienden? Hermano. Pastor, me es difícil expresarme, pero a ver, Jesús cuando resucitó dijo: toda potestad me es dada en los cielos, por tanto ahora toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, ya no hay nada que tenga el Señor en sus propósitos, en sus designios. Y hará todo lo que Él se propuso. Salvo lo que Dios le establezca el día que venga a hacerlo, ¿no? Claro. Está esperando, ¿sí? Claro. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Yo tengo compañeros como una semblanza en lo que es la humanidad o en torno a cada uno de nosotros. Mi afán siempre es predicarle a otro el Evangelio de tal manera que el Espíritu de Dios se gocen en la salvación y en la esperanza de saber que este mundo con todo su esquema está condenado. Y que vean una luz como digo, de esperanza para los que creen. Sin embargo, se ríen, se mofan, hacen cualquier escarnio, a uno lo miran en forma ridícula, como ¿cómo que le dicen cuando se quedó en el pasado? Claro. Creyendo en mitos. Claro, cosas así que... No, si entonces, una que me dijo yo creía en un mito, que yo le abrí en internet y le dije, Tácito dice que existió un tal Cristo, no, yo también, es un mito. Y a veces es lamentable porque uno los ve con su esquema de familia, nietos, hijos, igual que uno, y los ve que en ese esquema que transuntan a su propio núcleo, digamos. Y en plano de la humanidad vemos de que también Trump, con todo lo que el terror que implica ahora como nuevo presidente de los Estados Unidos, y la parte económica, entonces como que muchas veces se ve que todo está oscuro el porvenir, el panorama. Pero detrás de eso uno siempre le vuelve los ojos a Dios, a Cristo, a Dios, que nada escapa de su mano y de su poder. Entonces al punto que yo quisiera ir, el Espíritu de Dios tiene esa facultad y ese poder de levantar un Farca, por decir, hombre tan maravilloso, hasta su pelo es de oro, todo un hombre perfecto, maravilloso, 1.000 millones de pesos en la Teletón. Entonces Dios levantará hombres conforme a sus designios y a su Santo Espíritu, de tal manera que yo no me preocupe, dejo la obra del Señor, yo hago mi parte, obviamente como seguidor, pero el Señor es el que se encargará de traer el grano, por decir, que los hombres que Él levantará, como dice, 7.000 no han doblado su rodilla delante de Baal. Así que la humanidad, por más lóbrego y pareciera que no tiene ni un fruto lo que nosotros podamos hacer o decir, el Espíritu de Dios está detrás de eso. Y en eso hay también un punto que a mí siempre y yo digo, hay personas que son tan, pudiéramos decir, como que cuando uno le tira agua al palo, el agua le resbala porque es aceitosa sus plumas. Pero el Espíritu de Dios, yo creo que si Él quiere, lo va en el fuero interno de esas personas, les va a hablar, y es el momento que Dios tiene estimado, les redará, y a lo mejor hasta serán mejores que yo. Claro, uno no tiene que determinar a quiénes le hablan, tiene que hablarle a todos. Tirar el pan y poner el rostro nomás a los desprecios, si uno tiene que padecer un poco, si es necesario por causa del Señor, si eso no queda duda. Lo que dice usted, usted no debe preocuparse de la obra que Dios tiene que hacer. Usted tiene que hacer su trabajo. ¿Qué nos dice la Biblia? Predique el Evangelio. A toda nación libre de mi pueblo. Háganlo. No se avergüencen de mí. Tantas cosas que voy a decir el Señor. Pero aquí yo abogo primeramente que yo, para tener esta tranquilidad, tengo que creer que Dios alzará el cuerno de su ungido. O sea, esa palabra de alzar el cuerno, cualquiera que no entiende lo que estoy hablando. Pero voy a traducir en lenguaje moderno. Dios exaltará el poder de su Cristo. El Señor Jesucristo va en alza. No es que se humilló hasta la muerte de cruz. Dios ya lo ha resucitado, lo puso a su diestra. La gente no se da por enterada, pero las escrituras se cumplieron. ¿Y ahora qué pasa? Jesús va a venir a hacerse admirable entre los que creyeron. Le veremos como Él es, o sea, lo hemos visto, carne y sangre, pero lo veremos a la gloria de Él que mostró en la transfiguración. Semejante a eso, y mayor aún, ¿cierto? Por lo tanto, mi hermano, la majestad de Él no la hemos visto todavía. Ahí en ese día el Señor se la exaltaba cuando Él venga en las nubes del cielo. Sabiendo que primero tuvo que ser denostado y entregado por nuestros pecados. Pero lo que debemos de entender es que el poder de Él va creciendo y eso alegra.
Que usted vota por alguien y el candidato empiezan a contarse los votos y empieza y va 80 a 20. Usted salta. Y aquí es la voluntad de Dios la que lo ha saltado a la diestra, sobre los ángeles, y lo ha puesto a su diestra, a esperar el tiempo del Padre, si usted establece, que venga a poner a sus enemigos, dice por el trabajo. O sea, ya mataron al heredero, no queda la parte final de la parábola. ¿Cierto? Que venga y destruya, dice, a los que no destruyeron. Bueno, entonces, mi hermano, lo que estamos diciendo aquí, que Dios en David, ¿cierto?, nos anunció dos grandes promesas, ¿cierto? Pero ¿por qué Jesús es hijo de Dios? Que es lo que queremos en el fondo entender. ¿Cómo se enhebra esto de que es hijo de Dios? Para una persona creyente es muy difícil explicarlo a veces, debido a las concepciones personales que tenemos, o lo que traemos del catolicismo. Decimos que Jesús es hijo de Dios, ¿cierto? Porque Dios lo creó, ¿cierto? Y pensamos que de esa forma podemos explicarlo como dicen los testigos de Jehová, ¿cierto? O Jesús es parte de Dios y salió de Dios, ¿cierto? Algunos toman ese texto y dicen que estaba con Dios, es como que estaba fusionado en una sola materia divina con Dios. ¿Por qué Jesús es hijo de Dios? ¿Cierto? Probamos por la Escritura, ¿cierto?, a los testigos de Jehová, en Isaías, cuando dice, no hay Dios fuera de mí. No fue formado Dios antes de mí, ni lo será por él. Sin embargo, Juan, con todo desparpajo, dice, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces, si yo soy creyente, tengo que creer una cosa, de que estaba con Dios y era Dios, y que nunca fue formado un Dios antes de Dios, del Padre y después de él. Por lo tanto, el Hijo de Dios, la única explicación que queda, estuvo siempre con Dios. Cuando dice estaba con Dios, no le pone tiempo, siempre estuvo con Dios. Pero hay una cosa interesante. Usted puede estar siempre con Dios, o vivir en la eternidad con Dios, pero no hacer la voluntad de Dios. Lo que a uno lo constituye en hijo de Dios. ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis habla de los hijos de Dios? ¿Y las hijas de los hombres? ¿Cierto? ¿Saben lo que dice Jesús de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? En la historia de Caín y Abel, ¿quién sería el hijo del diablo? Caín. Mató a Abel. Las obras. Uno es hijo de quien hace las obras. Y la Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, por el deseo del que cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y la terminación la verdad. Por lo tanto, que podamos decir nosotros claramente aquí que le da la autoridad al dragón en el día postrero para perseguir a la simiente de la mujer, lo persigue por causa de creer en el que fue arrebatado para vivir su trono. Y por eso que la paciencia y la fe no te hacen probar andar la vida por el Señor si llegarán a vivir ese tiempo. Porque él cree en eso, pie por pie. Cree que puede arrancarnos la fe amenazándonos de muerte. Pero ¿qué es lo que constituye a Jesús, hijo de Dios, cuando dice, Él me llamará mi Padre eres tú, en el versículo 26. Mi Dios, la roca de mi salvación. Y si yo también le pondré por primogénito. Primogénito. Alto sobre los reyes de la tierra. Y para siempre le conservaré mi misericordia, y mi alianza será firme con él. Y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Luego, saltándome, más adelante dice, y lo que me da mucha certeza en el versículo 34. ¿Cuánto tiempo ha pasado todo esto? ¿4.000 años? ¿3.000 años? No son menos de 3.000 años. ¿Qué dice aquí? No olvidaré mi pacto, dice Dios. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Es decir, Dios ha jurado que no ha de mentir a David. Por lo tanto, el reino de Dios se va a establecer sí o sí, y no dependerá de nosotros, de cuántas veces vengamos a la iglesia o no vengamos. No le hacen un favor a nadie, viniendo o no viniendo, solamente se lo hacen a ustedes mismos, escuchando la palabra del Señor. Ustedes mismos se benefician, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué es hijo? ¿Será porque es una sustancia? ¿La misma sustancia? Es una... Buena pregunta, ¿cierto? Porque, primero, entendemos que el Señor preexistía, Él mismo lo dijo, ¿cierto? Antes que Abraham fuese yo soy, lo dice. Y dice que David le llama Señor. Por lo tanto, no es hijo. Jesús está rechazando el que se le declare hijo en virtud de que Él fue engendrado en la simiente de David. Él fue contado en la simiente de David. Es decir, que Jesús, el Mesías, estaba anunciado que sería de la simiente de David. Pero también, lo cual es cierto, recuerden la genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio. Pero también, ¿qué se está diciendo? De que no desciende de David, porque es la raíz de Jesús. ¿Te acuerdas que dice yo soy la raíz y el linaje de David? Soy las dos cosas. Apocalipsis lo dice. Jesús es la raíz y el linaje de David. ¿Por qué es la raíz? ¿Qué es lo que sustenta la rama? La raíz. La raíz. ¿Y David es raíz? O sea, ¿Jesús es raíz de David? Sí. Dice, estará la raíz de Yesé, que se levantará para regir las naciones. ¿Saben qué? No dijo la raíz de David, dijo la raíz de Isaí. Por lo tanto, ¿antes qué? ¿Antes qué Yesé? ¿Y antes qué? David. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que Jesús estaba con Dios. Y nosotros hemos creído que ha venido de Dios. ¿Cierto? Estaba con Dios, en su seno. El Hijo que estaba en el seno del Padre. ¿Cierto? ¿Saben lo que significa seno del Padre? En el caso de las mujeres significa útero. En el caso de los padres significa regazo. Y regazo o útero significa en el amor de Dios. Jesús es hijo de Dios. Es hijo de Dios a causa de que el Padre le ha amado y toma en él contentamiento. Y Dios, que conoce el corazón, dice, amaste la justicia, aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría, el ungimiento de Cristo, más que los compañeros. Es decir, Dios le declaró su Hijo por cuanto aborreció la maldad, amó la justicia. Y por eso estaba con él siempre y le constituyó su Hijo por causa de esto, antes que todas las cosas fueran hechas. Y le entregó por nosotros antes que las cosas fueran hechas. Y el Hijo de Dios estaba impuesto de esto, no se enteró acá. Mismo Pedro dice, fue recibido por nosotros antes de la construcción del mundo. Por lo tanto, miren hermano, Jesucristo es Hijo de Dios, porque Dios se agradó en él de declararlo su Hijo debido a que amó la justicia y aborreció la maldad. Y le declaró Hijo más que todos sus otros compañeros. Y Dios le ha dado toda su potestad en el cielo y en la tierra. Y le ha manifestado su Hijo, ¿cierto?, al mundo entero por el evento de la resurrección, ¿cierto? Y ahora sí podemos ir a leer Hechos 13. Hechos 13. Verso 32 dice, y nosotros también nos asociamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Lo podría traducir. Y nosotros también anunciamos la buena noticia, ¿no?, que es aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2
está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo entendía entonces el que escribía este pasaje? ¿A qué se refería ese texto que decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado? ¿Cómo entendería el engendramiento de Jesucristo? Oigan los testigos de Jehová. Engendrado significa resucitado. Resucitado. Dios ha cumplido aquella promesa hecha a los padres, que está en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cierto? ¿Resucitando a quién? Jesús. Era una promesa. Como está también escrito, o sea, esto que resucitó Jesús lo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo podría traducir, Jesús, Cristo, tú eres mi hijo, porque yo te he resucitado hoy. Eso es lo que entendía el que leía el texto. Qué maravilla, podemos entender entonces que el engendramiento de Jesucristo, ¿cierto?, se produjo por la resurrección. Qué fácil caer en la incomprensión, ¿cierto? Nos levantó un Salvador en la casa de David, por eso que María engendró a Jesucristo. Pero le declaró hijo de Dios al mundo entero cuando lo resucitó. ¿Y por qué? Porque lo despojó de este cuerpo mortal también y lo puso en gloria para siempre. Aunque él tomó su cuerpo para mostrarse a sus discípulos, pero él quedó en gloria posteriormente, ¿cierto?, para siempre. Entonces, es una promesa hecha a los padres, se cumplió resucitándolo, y dice 34, y que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. ¿Cuáles son las misericordias fieles de David? ¿Qué bueno tiene las misericordias fieles de David? Dice, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Se recuerdan? Oíd y vivirá vuestra alma, ¿cierto? Dice, volviendo a Hechos un poco, ¿no? Todo esto dice, en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción, dice. No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, servido en su edad, en la voluntad de Dios sirvió y durmió, y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Sea cual notorio para unos hermanos, por este es anunciada remisión de los pecados. En el versículo 37. Y de otro dice, y de todos los que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, este justificado, todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que fue dicho por los profetas o menospreciadores, entre deseos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, que es una obra hizo en vuestros días que no creeréis si alguien os la contara. Entonces, esto que nosotros hoy día hablamos es algo que el mundo no cree.
¿cierto? Y aquí la misma escritura está dicho. Por lo tanto, cuando escucho las palabras del hermano que dice que está en su trabajo, habla, ¿cierto? Se burlan, se desprecian. Esto no es una casualidad que ocurra, no es una casualidad que esté ocurriendo. Fue predicho por el Señor. No que esto que se cuenta, no, nadie lo va a creer, sino solamente aquellos que Dios haga dócil el oído. Entonces, yendo a la tercera epístola de Juan. Ustedes saben que en la tercera epístola de Juan, muy cortita, esto lo leo por cada cierto tiempo, ¿no? Para que los hermanos lo vayan registrando en su cabeza y después, cuando tengan que hablar de estas cosas, para defender sobre todo la verdad recibida. En tercera de Juan Apóstol dice, y lo leo, verso 3 dice, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Y mire, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales tú ayudas, a los cuales si tú ayudares como conviene, según Dios, harás bien. Bueno, aquí lo que estoy leyendo es que Juan se gozaba y se alegraba cuando miren la frasecita. ¿Y cómo lo llamaba Juan? Mis hijos. Entonces, ¿cuál es el gozo de un padre? ¿Cuándo realmente uno puede llamar hijo a un hijo? Cuando obedece al Padre. Jesús nos mandó guardar el Evangelio, ¿cierto? De Cristo que nos recibe. Dice, el que me ama y mi palabra guardará, ¿cierto? Y mi Padre le amará. De la misma forma el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos dice, por medio de Juan, que él, el mayor gozo que tenía Juan, así como entiendo Cristo y el nombre de Dios, es que sus hijos anden en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Perseverar en esta verdad, recibirla y no alterarla, y comunicarla. Entonces, si comparamos eso ahora con lo que leemos en segunda de Juan, a la hojita del lado, ¿dónde están? Y leemos ahora, podríamos entender un poco el espíritu de Juan en lo que está diciendo. En el versículo 1 de segunda de la epístola de San Juan dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Porque la verdad que está, dice, por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros, ojo, que siempre permanecerá con nosotros. Sea vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces está diciendo que la verdad permanecerá siempre con nosotros
¿no? Según Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces aquí lo mismo, también Juan lo despliega hacia Cristo. Hijo del Padre, en verdad y amor. Y Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo bajo mi vida para rescatar a los otros. Entonces así también el Señor mostró su amor hacia el Padre, honrándole y obedeciendo su voluntad. Pidió que si fuera posible, fuera de otra manera, cuando oró en Getsemaní. Pero vemos la respuesta y la resignación de Jesús como buen hijo, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa voluntad, dice, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una sola vez. Mi hermano, entonces, todo esto que aconteció con Jesús, ese día que nació, no podía ser de otra forma, ¿cierto? Miren la reflexión cortita sobre el nacimiento de Jesús que podríamos hacer. Dice, ahí está lleno de profetas. Dice, Zacarías, padre de Juan, ¿cierto? Dice, quedó mudo por causa de no querer el ángel Gabriel de que iba a nacer hijo, iba a tener hijo con su esposa, siendo ya de entrar en año, ¿cierto? Y en el sexto mes del embarazo de la madre de Juan el Bautista, visita también el ángel Gabriel a María en Nazaret. Y le dice el ángel en el versículo 28, Lucas 1, 28, y entraba el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecido, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que esa anotación sería esa. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué le llamo? Yo seré el Padre, Él me será mi Hijo. ¿Cómo llamó Jesús antes de morir a Dios? Padre. ¿Por qué me haces Padre? ¿Cómo lo llamaba? Te doy gracias, Padre, porque siempre me escucha. Él dirá, mi Padre eres tú. Él me dirá. Entonces aquí dice el texto, todo lo que ocurrió aquí está esencialmente condenado a cumplirse, porque Dios lo había querido así. Se ha llamado Hijo del Altísimo. Entonces ahora entendemos, ¿cierto? Por cuanto era hijo del Padre y en verdad y en amor. Dios se agradó en él como un David, ¿cierto? Este hijo Juan que yo me complazco de Dios, ¿no? Le resucitó de los muertos, habiéndole primero engendrado, ¿cierto? En María por el Espíritu de Dios. Entonces dice, y le dará el Señor, Dios, el trono de David, su padre. ¿No existía el trono? ¿Existía o no existía? Hace rato lo quitó. Pero, ¿qué decía la promesa? ¿Qué dijo la promesa? Que no falta nada. Que el reino de David iba a ser estado en liberación. Y dice, te pon la tiara hasta que venga el Dios, yo se la daré. ¿Recuerdas, no? Así que no estaba significa que Dios la había detenido como se limpiaba a Israel, la había sometido a un enemigo, pero después la volvería a dar al descendiente de David. Entonces se le dará a Dios el trono de David su padre. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Fíjense cómo la promesa hecha a David son las misericordias fieles hechas a David. Se cumplen aquí, levantando a Jesús, ¿no? Y resucitándolo de los muertos también. Entonces dice,
Y entonces dice, entonces María dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y aquí se cumple lo que dice también Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿cierto? Y dice, el Espíritu Santo está sobre ti, la virtud del Altísimo de la sombra, por lo cual el Santo que se trae de ti se le llama Hijo de Dios. Es decir, también es Hijo de Dios, por cuanto le engendró el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Jesús era Hijo de Dios desde que nació. Por lo tanto, dice, el poder del Espíritu de la sombra, dice. Por lo cual también el Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Jesús fue Hijo de Dios desde que nació, pero fue declarado Hijo de Dios al mundo por la resurrección. ¿Cierto? Como dice el Romano 1, declarado Hijo de Dios por la resurrección. Y por eso es que ahora, ¿qué se predica al mundo? Que murió y resucitó. Y eso le constituye ante nosotros como la señal de que era Hijo de Dios. Entonces, pasa a ser cierto para nosotros lo que también se le dijo a María, ¿cierto? Por nuestra debilidad de fe. Y dice, terminando entonces, estas dos declaraciones cierran lo que íbamos diciendo, de que el ángel está diciendo que Jesús es el Mesías anunciado, que este Mesías es Hijo de Dios porque el Espíritu Santo le engendró, que este Mesías, ¿cierto?, llamará Padre, ¿cierto?, porque Dios le declara a su Hijo. Ya sabemos por qué es Hijo del Padre en verdad y en amor. Amor a la justicia y aborreció la maldad. O sea, Dios le reconoció así antes que el mundo fuera hecho. Y lo destinó a esta función de dar su vida por nosotros. Doy gracias a Dios, ¿no? Porque las palabras dichas por los profetas fueron cumplidas en la vida de Cristo para mi salvación. Doy gracias a Dios que esta promesa es firme, porque Dios ha empeñado su propia palabra. Ha dicho que no mentirá David. ¿Cuál era la verdad entonces? Que Jesús decía por la cual murió. ¿Cuál es la verdad por la cual Cristo murió entonces? Él vino a predicar una buena nueva. Pero esta buena nueva tenía una parte mala y una buena. La mala es que da testimonio de Jesús que las obras de los hombres son malas. Pero decía que el que cree en él tiene que entender que no se puede enviar. Nosotros hemos recibido esta esperanza, ¿cierto? El Cristo del perdón de los pecados, por un sacrificio suficiente que no se repite. Cristo agotó todos los pecados, por lo tanto nuestras acciones no tienen que ver con nuestra redención, solamente con nuestro amor que hemos recibido de Dios para manifestar en la conducta, pero no son nunca sumatorias a la salvación. Y finalmente que su resurrección nos da la certeza para siempre de que este reino será estable. Dios lo ha puesto a su diestra, a la diestra de Dios no la toca nadie. Él bajará sobre él a los enemigos suyos a esta tierra. Pero ya habiendo hecho el sacrificio así por todos. Así que nadie tiene excusa. Jesús, cuando le preguntaban, ¿eres tu rey? Ya ahora, después de haber leído todo lo que leímos, ¿qué podría haber dicho él? ¿Cierto? Lo que respondió mi reino no es de este mundo. ¿Pero de qué mundo? Si usted conocía las profecías de Daniel, claramente al reino que se refería, y es en el día final del mundo, tal como lo dijo el profeta Daniel. Que Dios le bendiga, mis hermanos, les guarden lo que ya hayamos estudiado, recordado del crecimiento de Jesucristo, de la promesa que Él vino a cumplir con su nacimiento. El nacimiento de Jesús a través de María fue necesariamente lo que las profecías obligaban a que ocurriera. Ocurrieron en el día y el momento que Dios estableció, ¿cierto? Y ocurrieron porque Dios ha comprometido su palabra. ¿Cumplirá Dios esto de ponerlo a Jesús alto sobre los reyes de la tierra, de someter a todos los enemigos? Ha cumplido todas las promesas dichas antes, y Él no dejará de cumplir lo que habló con su boca. Que Dios lo bendiga. Amén.